ya había terminado, ¿no? Solo me faltaba dar como que la conclusión, profe. Dele, pues lo que pasa es que ya, como le había dicho, se estaba terminando el tiempo, del primer tiempo ahí, Sí. entonces puede terminarlo. Pues. Entonces era solamente decir eso, ¿verdad? Que en ese proceso que hubo en Nicaragua, precisamente del 79, ¿verdad? Sí. Al 88, fue muy importante esas relaciones interamericanas, ¿verdad? Entre los países centroamericanos para poder buscar esa solución y que se diera fin a ese conflicto. Nicaragua tenía una inflación de más del 2000%, estaba básicamente pues en quiebra el país, con una economía casi que en cero, nosotros pues como pueblo afectadísimo, y pues fue bastante importante, ¿no? Esta iniciativa del presidente costarricense para poder buscar pues el fin pues a ese conflicto. Okay. Y fueron partes mediadoras, ¿verdad? Para poder conseguir pues una estabilidad en nuestro país. Así es. Solamente. Excelente, Tania, muchas gracias. Vamos a revisar su trabajo, no me dio tiempo de abrirlo, pero me imagino que sí, está en sintonía con lo que usted puede investigar y trabajar ahí. Pues. Sí. A ver, sí. Amalia, sigue Amalia. Ok, profe, bueno, voy a ser un poco breve, ¿verdad? Claro, algo resumidito porque quiero dar conclusiones ahí muy importantes. Siga. Ok, bueno, la Guerra Fría, pues todos saben que fue algo de carácter político y más que todo informativo, ¿verdad? Que inició desde 1945 y terminó en 1991 cuando se vino lo que es la crisis económica y la caída del muro de Berlín. Entonces yo voy a hablar sobre dos hechos. La primera es la crisis de los misiles en Cuba, que fue en 1962. No sé si había hablado alguien de ello, pero pues lo voy a resumir, como le decía. Prácticamente esto de la Guerra Fría se fue extendiendo y llegó pues prácticamente a lo que le llamamos el patio trasero de los Estados Unidos. Y bueno, los Estados Unidos se empeñaban, ¿verdad?, como frenar las actividades comunistas de Cuba. Y todos sabemos, ¿verdad?, que en ese entonces, como estaba en esta guerra de ideas, prácticamente había como ya también como otras cosas que estaban influyendo, como por ejemplo lo que es una invasión que quisieron hacer en la Bahía de Cochinos en 1961, que fueron cubanos, ¿verdad?, exiliados que querían invadir, pero pues prácticamente no tuvieron como ese éxito, pues no pudieron hacer nada de eso. Entonces todas esas cosas habían hecho que la situación con lo que es Cuba y Estados Unidos y también la Unión Soviética se pusiera un poco tensa. Entonces prácticamente lo que hicieron los soviéticos, ¿verdad?, fue que dejaron armas nucleares en Cuba. Y pues entonces en ese entonces se rumoraba lo que era una guerra de armas nucleares, pero igual ambos países retrocedieron, pues, pero solo siempre se dijo que eran misiles pues prácticamente de carácter defensivo, nunca se llegaron a utilizar algo así. Prácticamente se dice que fueron los 13 días más tensos de la historia y que durante este tiempo siempre hubo como una negociación que fue entre lo que es el canciller, ¿verdad?, de ese entonces, Nikita, y lo que viene siendo pues el presidente Kennedy, que se decía pues de que Cuba lo que quería era que eliminaran las medidas de bloqueo que tenían, porque si bien sabemos que Cuba estaba, y o sea, a la vez creo que sigan bloqueados por lo que viene siendo Estados Unidos, y entonces ellos decían que iban a retirar los misiles y el armamento estratégico, ¿verdad? Sí. El segundo hecho pues es la caída del muro de Berlín, que prácticamente esto fue algo que marcó como el fin de la Guerra Fría, ¿verdad?, que fue en 1989, prácticamente fue hace más de 30 años y pues pasaron ahí prácticamente dividida como digamos Europa, pues prácticamente Berlín era el que estaba dividido, pero era como que Europa se había segmentado en dos polos de influencia, que eran los que estaban influenciados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, dejando a Alemania pues segmentada en cuatro partes o 4 zonas de ocupación. Una que estaba por lo que viene siendo ocupada por lo que es Estados Unidos, y Francia y lo que es Reino Unido, y la otra parte que estaba ocupada por la Unión Soviética. Entonces ahí cada quien como quedó pues
ocupada Berlín porque pensaban que pues podía haber algún otro tipo de levantamiento, entonces decidieron construir el muro. El muro logró separar un montón de cosas, lo que son gente, ¿verdad?, que tenía su familia en un lado y los otros quedaron en otro cuando empezaron a levantar lo que es la serpentina, pero se logró, ¿verdad?, que este muro cayese debido a lo que vienen siendo pues muchos factores. Uno de los principales creo que fue la economía, ¿verdad?, de lo que viene siendo la Unión Soviética, que prácticamente hubieron cosas ahí que, por ejemplo, lo del Comecon, que se creó con el fin, ¿verdad?, de ayudar a todos los países, pero al final no tuvo mucho éxito, pues porque los países se endeudaron y pues nunca pagaban pues prácticamente lo que iban prestando y entonces la economía se vino abajo. Entonces eso fue como, digamos, la gota que derramó el vaso para que se iniciara, ¿verdad?, lo que es la gente a levantar y empezar a querer derribar el muro. Y pues prácticamente ya antes de que lo fueran a derribar, cuando empezó toda la rivalidad entre lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética, nadie se podía como subir al muro porque ya era que le disparaban y pues lo mataban porque estaban súper cuidados y bien resguardados los muros. Pero ya en ese entonces pues ya miraban que no era necesario, que como le digo, que la economía pues se estaba viniendo abajo y entonces ya no como tomaron ninguna atención a esto y dejaron que simplemente derribaran el muro que prácticamente estaba entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, profesor. Ok, gracias. Bueno, Ok, vamos a ver. Ya, Álvaro. A ver, Álvaro. Señor, Dígame qué es lo que usted investigó. Los dos casos. Puede darme un pequeño resumen de ambos casos. sobre la tarea sobre qué pasó, los acontecimientos importantes que pasó durante la Guerra Fría en América Latina. Sí, así es. Bueno, yo puse el caso de los misiles en Cuba. Ajá. Hablé sobre eso, o sea, los problemas que hubieron, sobre los antecedentes. Mira, no hagamos muy largo el asunto. Te voy a hacer dos preguntitas así. ¿Qué pensás, o sea, era necesario o no poner esos misiles en Cuba? ¿Qué crees vos? Pues necesario, como se diga, no, pero tal vez por el calentamiento del momento entre los dos países o los dos ejes que estaban enfrentando en el momento, tal vez sí, pero era una medida imprudente, por decir así, porque eso pudo haber pasado a peor, profesor, como se planteaba que iban a crear la guerra nuclear en ese momento, Ajá. se iban a desbaratar los dos ejes. Para mí fue algo como que no era necesario, pero fue algo imprudente. O sea, no era necesario a nivel global, pero sí necesario para los dos, para enfrentarse como a ver quién tenía mejor poder, quién tiene mejor, como decimos nosotros, quién tiene más huevo o algo así por el estilo. Ok, mira. El otro caso, ¿cuál era, me dijiste? Y el otro caso era, ay, no me acuerdo, el golpe de Estado que le hicieron en Chile a Salvador Allende, creo que sí es. Sí, creo que sí es. Ya. Golpe de Estado en Chile. Oh, perfecto. Buen caso. ¿Por qué se dio el caso? Perdón. ¿Por qué se dio el acontecimiento, Álvaro? ¿Cuáles fueron las causas, las motivaciones, las razones para que Pinochet le diera golpe de Estado a Salvador Allende? Pues uno de los principales, diría yo, fue la interferencia que estaba planteando en ese momento Estados Unidos con quitar el comunismo de la América. Ah, correcto. Entonces, para mí ese fue el principal y el fundamental, la interferencia de Estados Unidos en el comunismo en el país para abolerlo. Y después fue ahí el levantamiento de diferentes caudillos o
en contra, no sé cómo decirle, en el que se fueron levantando en el territorio hasta abolir completamente la dictadura o el gobierno de Salvador Allende, que después vino otra dictadura, pues la de... Claro, claro. No, bueno, de hecho Pinochet le da golpe de Estado a Salvador Allende y se instala él como gobierno, pues, y un gobierno que duró más de 12, 11 años. Entonces, Sí. al final y al cabo fue llevado a los tribunales y murió, pues. Pero bueno, excelente, Álvaro. Esa era la respuesta. Te queda con un excelente interposición porque me contestaste muy bien las dos preguntas. De hecho, en la crisis de los misiles en Cuba hay muchas cosas que hay que decir al respecto. Porque en ese tiempo Fidel Castro solicitó la ayuda para la instalación de los misiles en Cuba. No solamente esos misiles llegaron ahí no solamente por una coyuntura cubana estadounidense, sino también por una coyuntura bipolar que se vivía en ese momento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y decía Nikita Khrushchev, que era el presidente de la Unión Soviética en ese entonces, bueno, ustedes no retiran los misiles y dejan de estarle ayudando al sindicato, no recuerdo ahorita cómo se llamaba ese sindicato en Polonia, le daba apoyo a Estados Unidos, y los misiles que tenían en Turquía también. Entonces yo te instalo unos misiles cerca de Cuba. Ahí hay una relación de hecho para que manejemos esos antecedentes que decía, no sé si vos lo tomaste en cuenta, no he visto tu trabajo, pero lo voy a leer. Esos antecedentes no sé si los tomaste en cuenta en tu trabajo, pero ahí hay una relación de hecho respecto a esos misiles en Cuba. ¿Estamos claros? Sí, profesor, creo, no recuerdo bien, pero si los puse esos antecedentes, pero puse otros en el cual, pues, no exactamente lo de los misiles fue como el detonante, ¿sí? Perdón, no exactamente los misiles fue el punto o el tema principal, sino que fue el detonante para que viniera esa guerra a los misiles o el bloqueo a Cuba. Ok. Está bien, gracias. Muchas gracias, Álvaro. De todas maneras, tenemos un excelente en tus dos preguntas porque me contestaste las preguntas. A ver, tengan en cuenta que no todo el mundo le estoy preguntando. Y lo que hago la pregunta es para hacer un poquito más corta la exposición. A ver, ya pasó Álvaro, Amalia ya pasó. Falto yo, profe, Chelsea. ¿Quién falta? Chelsea. A ver, Chelsea Cisneros. Ok, profe, yo voy a enfocarme cuando ya las relaciones están un poco más ordenadas y estructuradas con la existencia de la OEA, los tratados, alianzas y todo, pues, lo que incluye eso. Voy a hablar del TIAR. Excelente. Sí, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Bueno, era en sí planteado dos puntos importantes, que era la condena del uso de la fuerza y la defensa mutua. Cualquiera que iba a agredir a uno de los países firmantes de ese acuerdo iba a haber defensa mutua. Pero lo que yo quiero destacar, profe, es que hay controversias bastante claras, como decía mi compañera Gabela, si no me equivoco. Siempre una potencia va a terminar defendiendo lo que es suyo y no le importa lo de los más pequeños. Porque voy a enfocar tres controversias que hay en esta cooperación. El primero, el que hablaban todos mis compañeros del bloque a Cuba, el solo hecho que no era un gobierno de su agrado, una revolución de su agrado, entonces eso conllevó a la suspensión de relaciones diplomáticas, en donde vemos que ya los gobiernos títeres no hicieron nada para contrarrestar esto, excepto los países del ALBA que se salieron de esta cooperación, como lo son Nicaragua, Venezuela. Y luego la colaboración que pide Estados Unidos con lo del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, que quería atacar, logró con esto provocar la molestia de México y México terminó abandonando la cooperación. Entonces vemos el desarrollo de lo que conlleva estos intereses de Estados Unidos. Pero lo último que termina de derramar la gota del vaso y que es bastante crítico en esta cooperación es lo de las Malvinas, porque Estados Unidos terminó yéndose al lado del país integrante de la OTAN y no respetó a lo que había, ¿verdad? El integrante que era Argentina. Entonces terminó defendiendo a Inglaterra
derogando lo que se había acordado de defensa mutua. Entonces eso hay mucha controversia en eso con la isla de las Malvinas. Sí. El punto número 2, para ser breve y rápido, es la Alianza para el Progreso con Kennedy. Esto es interesante porque primero empieza como con una ayuda, un fondo y todo eso, pero se termina desarrollando una deuda que conlleva más allá al plan Brady, creo que se dice así, que conlleva supuestamente a una imagen buena de Estados Unidos, pero yo lo que miro aquí son unas consecuencias bilaterales. Primero, te ayuda y te provoca una deuda que lo miro más bien en dependencia populista, porque Estados Unidos primero te corta las piernas, luego te da una muleta y te obliga a que le agradezcas y le des fidelidad. Entonces, bueno, este es mi punto de vista sobre Alianza para el Progreso. Excelente, bueno, excelente, buen caso, porque esos casos están dentro de la región latinoamericana y están insertados en lo que es el problema de la bipolaridad, Guerra Fría, que estuvo involucrado toda América Latina, con algunas excepciones de países que estuvieron ahí, como decimos en el buen nicaragüense, viendo los toros de largo. Sobre todo la mayoría de los países del Caribe no estuvieron muy involucrados en los problemas de la Guerra Fría, pero la mayor parte sí, porque no es que participaron en ningún tipo de enfrentamiento ni confrontación, pero siempre se aliaban hacia una política externa de su aliado tradicional, los Estados Unidos, para tratar de... El tema de la Alianza para el Progreso es un tema muy importante, muy emblemático de lo que se practicó por parte de la política norteamericana en la Guerra Fría. Era una política de contención, por decirlo así, para evitar de que el comunismo se introdujera en América Latina. Incluso esto se dio ya con más frecuencia. La política norteamericana y algunos países latinoamericanos que eran afines a la política estadounidense. El caso de Somoza aquí en Nicaragua, ¿verdad? El caso de Somoza aquí en Nicaragua, Panamá, perdón, Guatemala, eran unas dictaduras que eran muy afín a la política estadounidense y siempre pues buscaron la forma de cómo evitar de que los movimientos armados revolucionarios se dieran en los países donde se estaba dando. Por ejemplo, en el caso nuestro, pues que se dio la revolución nicaragüense en el 79, donde la mayoría tuvimos una parte importante, todo el pueblo nicaragüense, incluyéndome, porque yo soy de esa generación, ¿verdad? Y estaba bastante joven y no fui pues, no fui sin la intención de ser arrogante, pues no fui, digamos, excluido o ajeno a esa situación que se estaba dando, que de alguna manera tuvimos participación en eso, tanto en esa como en la de los 80, pues que ya en los 80 pues es más radical, más pronunciada, pues entonces de alguna manera pues América Latina estaba así en esa olla de presión, ¿verdad? Por decirlo así. Bueno, tenemos ya todo tan falta aquí. Cristian, tenés la exposición por ahí, Cristian, de tus dos casos. Cristian Eloisa García. No. Bien. Profe, ¿me oye? Disculpa la tardanza. Hola. Le escucho, sí, claro que le escucho. Ahora sí. Sí. Bueno, con respecto a lo escuchado, la exposición trata de la Guerra Fría y los aspectos. Ajá. Entonces quería hablar que durante la Guerra Fría, en esta etapa suceden etapas de tensión y etapas de distensión.
que es la coexistencia pacífica. A partir de la crisis de los 70, serán habituales los acuerdos bilaterales para reducir armamentos nucleares, acuerdos SALT y START. Además, el canciller de la RFA, Willy Brandt, iniciará una etapa de aspectos y buenas relaciones con el bloque comunista y específicamente con la RDA. Para evitar conflictos militares después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en la Conferencia de San Francisco de 1945. En esta asociación, maestros, se reúnen representantes de todos los países para resolver sus conflictos diplomáticamente. Bueno, mi gallito está cantando. Quería hablar con respecto a la crisis de Berlín de 1948 y 1949, que las causas fueron tras la Segunda Guerra Mundial, que se divide Europa en zonas de influencia y Alemania, y Berlín en zonas de ocupación de Estados Unidos. Y Estados Unidos abandona su tradicional neutralidad y ayuda a los anticomunistas en la guerra civil griega, que es la doctrina del Truman. En Europa Oriental, los gobiernos plurales son sustituidos por dictaduras comunistas, que es la doctrina Danop. Los aliados occidentales unifican sus zonas de ocupación de Alemania y Berlín, sin contar con los soviéticos. La URSS reacciona bloqueando Berlín Oeste. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Sí. Entonces, el occidente responde con un puente aéreo, que es la disuasión nuclear, lleva a la URSS a permitir el abastecimiento de la ciudad. En consecuencias de esto, en 1949 se crean las dos Alemanias, la capitalista, la RFA, República Federal Alemana, que incluye Berlín Occidental, y la comunista RDA, República Democrática de Alemania. Poco después de la URSS crea bombas atómicas, y en Berlín Oriental estallarán revueltas anticomunistas en 1953 y en 1961. Año en el que empezará la construcción de un muro que le separará de Berlín Occidental, creación de la OTAN en 1949 y el Pacto de Varsovia, que sucedió en 1955. Ok. Disculpen, profe, creo que ya no puedo seguir porque el gallo sigue hablando. Ese era mi aporte que quería dar. Ok, dele pues. El gallito no se le puede decir cállate, y déjelo que cante, ¿verdad? Por lo menos le estaba ayudando. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Creo que voy a ir finiquitando lo que estoy anotando por acá. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Christopher, Gabriela, Hasley, Tania, Amalia, Álvaro, Chelsea, Cristian. No me queda nadie por ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, voy a tratar de hacer una introducción. Los felicito, ¿verdad? Todas las exposiciones estuvieron muy buenas. Estuvieron excelentes, me gustaron bastante, fueron a trabajar. Les repito que ahí en el aula virtual está la encuesta de la evaluación a los profesores por cada asignatura, entonces ustedes la van a llenar y enviarla, ¿verdad? Eso es una cosa. Les repito también de lo que yo dije sobre sus nombrecitos ahí en la plataforma, en la lista, para que no me vengan con dibujos, con cosas ahí. Puede aparecer su foto, así como apareció el de Cristian, apareció el de Chelsea, ahí su fotito para yo verlas, ahí, para verlos ahí. En este caso, si no quieren pues aparecer en la pantalla, pues no importa, pongan su fotito ahí. La de Christopher también ahí apareció. Entonces no hay ningún problema para que le comuniquen a los demás. Entonces todos los que participaron hoy, fueron muy buenas las exposiciones, tienen su trabajo y su exposición. Así que lo felicito, ¿verdad? Le repito también la tarea, que no la subí a la plataforma, pero ya les di un tiempo más o menos prudencial hasta el 1 de agosto, la tarea de la segunda tarea, que no se la había subido a la plataforma.
Entonces, pero yo hoy la estoy subiendo, que son las mismas preguntas que se debatieron en la conferencia, ¿verdad? Les mandé al WhatsApp el link de la videoconferencia que grabó el profesor, el decano de la carrera, el profesor Manuel Roja, y ya se los estoy enviando a su WhatsApp. No sé si alguno ya les llegó. Christopher, ya la tenés ahí, el link de la videoconferencia, ¿ya la viste? Sí, profesor. Antes de entrar a la clase estuve viendo más o menos. Ok, ahí está entonces, para que ustedes trabajen las 4 preguntas que se les va a dar. En las 4 preguntas no escriban mucho, escriban por lo menos un párrafo de unas 5, 6, 7 líneas en cada pregunta, para que no hagan, lo pueden mandar en Word, ¿verdad? El trabajo de esa tarea. Ese trabajo y esa tarea les entra al examen, tanto la tarea como la clase, ¿verdad? Estén siempre pendiente a las videoconferencias, tanto los debates y las participaciones de ustedes y mis participaciones vienen al examen. Hoy este segundo parcial es un examen normal, como cualquier otro examen que les voy a hacer. Así que pónganse las pilas. El tema de hoy, para abarcar, me faltan unos minutitos que los voy a aprovechar de una manera general. No les he mandado la tarea todavía, de esta sería la tercera tarea. ¿Ah? La tarea, perdón, la Guerra Fría y los conflictos en América Latina. Es el tema siguiente. La tarea, el tema 9, perdón, el tema anterior, 9, eran relaciones entre los países latinoamericanos, y el tema de hoy es la Guerra Fría y los conflictos en América Latina. La Guerra Fría y los conflictos en América Latina, en los años 60 y 70. Aquí tenemos dos conflictos muy importantes. Están enfocados a lo que son las dictaduras en América Latina en ese periodo, en esa etapa de la historia de los países de América Latina, de lo que discutíamos, todos los trabajos, sobre todo el trabajo de Álvaro, el trabajo de Schlesing, creo que fue sobre la Alianza para el Progreso, que fue, creo que fue lo que la puso Schlesing, tienen relación bastante con este tema, y todos los temas, ¿verdad? No estoy diciendo que los demás no tienen relación, sino que son los más acercados. Pero sí, perdón, las dictaduras en América Latina no es un hecho aislado, que nacieron en el preciso momento que se desarrolló la confrontación este-oeste, después en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, sino que esto obedeció. Estas dictaduras en América Latina tienen su origen después de la descolonización de América Latina, de la corona española, en la etapa que va de 1809 a 1821. Entonces, los reductos del sistema político imperial europeo, en este caso España o la colonia española, dejó como consecuencia el pillaje, por decirlo así, de la esfera de las instituciones políticas y administrativas que habían quedado con la independencia de los países latinoamericanos después de la corona española. Claro, quedaron muchos países ahí en una lucha local, regional, como fue Bolívar, que buscaba la unión de los países latinoamericanos en la Gran Colombia, por decirlo así, en el Pacto de Bogotá que tuvo Bolívar, y llamó pues a todas las naciones latinoamericanas a luchar por una Latinoamericana unida, sobre todo aquellos países que estaban, digamos, con grandes problemas de identidad política social en América Latina. Entonces, en todas esas luchas vinieron naciendo una gran cantidad de aspectos que contradecían el instinto o el precepto que tenían los líderes latinoamericanos, sobre todo Bolívar, ¿verdad?
Bolívar tuvo serios roces políticos con su parte ahí en, creo que era Sucre creo que era, ¿verdad? Entonces, pero las dictaduras en América Latina fueron básicamente propias de ese proceso que se dio después de la decolonización. Ya en América Latina, en los años 60 y 70, existen varios gobiernos pro-estadounidenses identificados con la política estadounidense. Yo ya se lo había mencionado en su momento. ¿Ya? Tenemos, en el caso de la exposición de Álvaro con la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Pinochet le da un golpe de Estado al entonces presidente que Salvador Allende pues llegó al poder de una manera elegido por un voto popular, pues, pero no estaban de acuerdo, pues, los enemigos políticos de Salvador Allende de que tuviera un presidente en Chile que iba a responder por los derechos sociales de los chilenos. Entonces tuvieron la aristocracia más, perdón, la ultraderecha más radical en ese momento tuvo que organizar un golpe de Estado bajo el visto bueno, por decirlo así, de la política norteamericana, y así fue que sucedieron las cosas y se instaló una dictadura en Chile. Luego hablamos del año 60, pero ya en un año anterior ya se había dado la Revolución Cubana. La Revolución Cubana vino a traer una serie de cambios, tanto de una cultura política, o decirlo así, o una filosofía política de los pueblos latinoamericanos que estaban siendo oprimidos por todas esas dictaduras que se consolidaron en el poder en América Latina, o casi la mayor parte. Tenemos en Haití. Haití tenía una enorme dictadura, ¿verdad? En Panamá, en Guatemala, Chile, Nicaragua. La revolución nicaragüense la revolución fue una consecuencia de esa dictadura, porque el pueblo nicaragüense se volcó en contra de esa dictadura, la dictadura de Somoza. Entonces, todo esto conllevó a grandes problemas en los años 80 en América Latina. Es decir, el ideólogo marxista, líder de la revolución bolchevique, Lenin, en 1917 tenía una famosa frase que escribió él, creo que en un libro que escribió que se llamaba ¿Qué hacer? ¿Ah? ¿Qué hacer? Entonces ahí definió lo siguiente, que cualquier revolución que haya tenido lugar en cualquier parte del mundo no va a ser una revolución estable, porque va a ser un sistema político que va a ser objeto de desestabilización por las fuerzas reaccionarias que fueron expulsadas anteriormente del gobierno del Estado. Entonces, eso se conoce como contrarrevolución. En el caso nuestro, en América Latina, los problemas de la contrarrevolución fueron profundos. En el caso nuestro, Nicaragua, porque había un apoyo logístico, militar, tecnológico, a todos los que se volvieron en contra del gobierno sandinista que estaba en ese momento, de los años 80, que al final pues desembocó en las elecciones en 1990, que fue cuando perdió las elecciones el gobierno sandinista en ese entonces. Sumado a esto, una serie de problemas de carácter económico-social, ¿verdad?, que se dieron en ese momento. Estaba la crisis económica, estaba la deuda externa de América Latina extraída o originada por aquello de las importaciones, ¿verdad?, sustituyendo las importaciones, ¿verdad?, por una economía de autoconsumo, y la mayor parte de los países latinoamericanos que quisieron practicar ese sistema
de económico fueron México, Brasil, sobre todo los países más desarrollados de América Latina, ¿verdad? Y al fin que desembocó en una gran deuda externa en América Latina y arrastró a la mayor parte de los países de América Latina. En aquella más famosa frase que decía el capo colombiano, que decía que él tenía dinero para pagar toda la deuda de América Latina. Pablo Escobar creo que decía eso. Se decía que él tenía toda esa plata para que pagara la deuda de América Latina. Pero bueno, ese otro, bueno, no vamos a decir que no tiene nada que ver esto de la fuerza, pero hubieron fuerzas revolucionarias, como además de la revolución nicaragüense, y otra fuerza, otro grupo marxista que se identificaron con la ideología marxista, que fueron organizados pero fueron desapareciendo, menos el movimiento revolucionario que era la FARC y el Frente Sandinista, que tomaron auge en los años 60, 70 y en los años 80, pues los problemas que se dieron de origen político, económico, social en América Latina. Entonces, yo creo que ya no me queda mucho tiempo, son algunos minutitos que me quedan. Les recuerdo pues las orientaciones que les acabo de dar para que tomen en cuenta lo que les mandé ahorita. Entonces, la tarea de hoy se la voy a estructurar ahí, no está todavía en la plataforma, ¿verdad? Y les recuerdo para que le avisen a los demás, pues que están las encuestas, para que las llenen, las encuestas de la evaluación de los profesores. Ok, muchachos, nada más me resta decirles que nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, ¿verdad? Y que se cuiden, pues, que tengan mucha prevención de todo este problema de las enfermedades que se están dando, y que Dios los bendiga. Pues pasen buen día. Gracias, profe. Adiós, profe, cuídese. Adiós. Gracias, profe, amén, igual. Adiós. Buen día, profesor. Adiós, profe. Buen día, profe. Buenos días. Buen día a todos. Adiós a todos, Tania. Adiós. Gracias, igual, buen día a todos.